Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. El día de hoy quiero que platiquemos de un proyecto que se me hizo muy interesante, que es acerca de la Isla de las Rosas. En esta búsqueda de libertad fue que un ingeniero italiano en 1968 construyó la Isla de las Rosas, un país en miniatura flotando en el mar Adriático. Pero, ¿cómo algo tan increíble terminó en ruinas en menos de un año? Hoy te cuento la historia completa de este experimento que llevó la búsqueda de la libertad a otro nivel. La Isla de las Rosas era una plataforma de 400 metros cuadrados situada a unos 11 kilómetros de la costa de Italia, específicamente de la costa de Rimini, justo fuera de sus aguas territoriales. Básicamente era una plataforma de acero y concreto en el medio del mar, que, en su momento más importante, contaba con un bar, una tienda de recuerdos, un restaurante y, por supuesto, su propia oficina postal. Para entender por qué este proyecto tuvo tanto impacto, necesitamos ponernos en el contexto de la Italia en aquel entonces y, por supuesto, en el contexto que llevó al ingeniero italiano Giorgio Rosa a tomar la decisión de independizarse de su país. No es como que te levantes un día y digas, hoy quiero crear mi propia isla e independizarme de mi país. O al menos eso es lo que yo creo, ¿no? A finales de los años 60, Italia acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y estaba experimentando un auge económico conocido como el milagro económico italiano. Este crecimiento, que se extendió desde los años 50 hasta los 70, trajo consigo una rápida modernización industrial, el crecimiento de las ciudades y un aumento en el nivel de vida de los italianos. A medida que la sociedad italiana se volvía más próspera, también aumentaban las tensiones sociales. Había un fuerte contraste entre el norte industrializado, rico y moderno, y el sur, que seguía siendo en gran medida rural y pobre. Además, el crecimiento económico no había llegado a todos por igual, lo que provocaba protestas de la clase trabajadora, estudiantes y grupos sociales que pedían más derechos y cambios en la repartición de los recursos. Italia estaba en medio de la Primera República, un periodo que se inició tras la Segunda Guerra Mundial. Políticamente, el país estaba dominado por la Democracia Cristiana, un partido conservador que mantenía una fuerte relación con la Iglesia Católica. Sin embargo, en 1968 también hubo un crecimiento significativo de la izquierda, con el Partido Comunista Italiano como una de las principales fuerzas de la oposición. Aunque el país estaba liderado por una unión de centro-izquierda, las tensiones entre los conservadores y los grupos de izquierda, así como las influencias del Partido Comunista, hacían que la política fuera inestable. Esta inestabilidad, combinada con los movimientos juveniles que exigían más libertades, creaba el contexto perfecto para ideas rebeldes y que buscaban desafiar a la autoridad. Es en este contexto que surge la figura de Giorgio Rosa. Nacido en Bolonia en 1925, Rosa era ingeniero apasionado por la innovación y las ideas que rompían con lo tradicional. Tras estudiar ingeniería mecánica, desarrolló una carrera exitosa como profesor y profesional en su campo. Pero Giorgio Rosa no era solo un ingeniero, era un soñador, un rebelde, una persona con una visión. Mientras muchos se conformaban con las reglas del mundo, Rosa veía más allá de las fronteras. Su espíritu rebelde lo impulsaba a desafiar lo establecido, a soñar con algo que muchos considerarían imposible, una sociedad verdaderamente libre. Para Rosa, la isla no era solo una estructura de acero y concreto en medio del mar, era un refugio para quienes deseaban expresarse sin ser limitados, ser quienes eran realmente, fuera del control gubernamental. Era el símbolo de una idea revolucionaria, que la libertad puede construirse, literalmente. El corazón de la construcción radicaba en sistema de pilotes, unos pilares gigantes de acero que fueron hundidos y anclados en el lecho marino a una profundidad considerable. Este sistema fue clave, ya que le permitió a la plataforma mantenerse estable, incluso en aguas agitadas. Los pilotes eran huecos, lo que permitía que se llenaran de agua para anclarlos mejor en el fondo del mar. Además, Giorgio Rosa patentó este sistema, lo que lo hizo único y especialmente eficiente para la construcción de estructuras marítimas en aquel tiempo. Una vez que los pilotes estuvieron en su lugar, se instaló la base de la plataforma, construida con concreto armado y acero, materiales que aseguraban durabilidad y resistencia contra la corrosión marina. La plataforma, que
tenía una extensión de 400 metros cuadrados y 20 metros desde el fondo marino hasta la superficie, fue diseñada para soportar el peso de las edificaciones que se construirían encima: un bar, un restaurante, una tienda de souvenirs e incluso una oficina de correos. En cuanto a los servicios esenciales, la isla de las Rosas estaba mucho más avanzada de lo que se podría imaginar para su tamaño. Contaba con electricidad que se generaba a través de un generador instalado en la propia isla. El agua potable no era producida en la isla, sino que se traía desde la costa en contenedores, lo cual limitaba su disponibilidad. El sistema de drenaje, por otro lado, era más rudimentario. Los desechos eran transportados y eliminados fuera de la isla. Todo el proceso constructivo se dio desde 1964 hasta 1967 y fue un logro de ingeniería. Cada pieza tenía que ser transportada por barco y muchas veces las condiciones del mar retrasaban el avance de la obra. Aún así, Rosa nunca se rindió. En su visión, esta isla no solo debía flotar, debía ser autosuficiente y ofrecer todas las comodidades que cualquier otro lugar en tierra firme pudiera ofrecer. La estructura estaba diseñada para ser eficiente y adaptable, aunque pequeña. Cada detalle fue pensado para maximizar el espacio limitado, con edificios ligeros pero resistentes que no comprometieran la estabilidad de la plataforma. Ahora, ¿qué es lo que hace a un país? Eso, un país. Un país es una entidad política, geográfica y social que se caracteriza por tener un territorio definido, una población permanente, un gobierno organizado y la capacidad de establecer relaciones con otros países. En términos generales, un país debe cumplir con ciertos criterios fundamentales: un espacio geográfico delimitado con fronteras reconocidas donde el país ejerce soberanía, un grupo de personas que habitan permanentemente en ese territorio, una estructura política que organiza, administra y regula las actividades del país, generalmente con instituciones que ejercen el poder ejecutivo, legislativo y judicial, la capacidad de tomar decisiones y gobernarse sin la intervención de poderes externos. Aunque no siempre es imprescindible para funcionar como un país, el reconocimiento por parte de otros estados y organismos internacionales, como la ONU, es importante para mantener relaciones diplomáticas y comerciales. Además, un país suele tener símbolos que lo identifican, como una bandera, un himno, un idioma oficial, una moneda, un sistema legal y administrativo, entre otros. ¿La isla de las Rosas cumplía con todos estos requisitos? Una isla de 400 metros cuadrados. No es muy clara esta información, pero lo más cercano que encontré es que había 2 habitantes. Se proclamó la presidencia de Consejo de Departamentos y 5 departamentos: Presidencia, Hacienda, Asuntos Internos, Industria y Comercio y Relaciones Exteriores. La isla adoptó su propia bandera que tenía un diseño minimalista simbolizando su independencia. Se estableció como idioma oficial el esperanto, aunque en la isla se seguía hablando italiano. Increíblemente, crearon su propia moneda, el mil. Tenía un valor de 1 a 1 con la lira y nunca fue producida. Otro detalle interesante es que la isla emitió su propio sello postal, lo que le dio un aire de legitimidad frente al mundo exterior. Era un gesto que representaba soberanía, aunque fuera simbólica. Aunque intentó establecer algunas de estas características y en muchas de ellas lo logró, en el caso de la Isla de las Rosas, le faltó reconocimiento internacional como nación independiente. Sin embargo, de acuerdo con lo que estuve investigando, el ingeniero Giorgio Rosa nunca lo buscó. Al gobierno italiano no le hacía mucha gracia la existencia de una isla independiente a solo unos kilómetros de su costa. Les daba miedo que pudieran convertirse en un refugio para actividades ilegales o una amenaza a su soberanía. Lo nuevo siempre da miedo, y más cuando no puedes controlarlo. En 1969, apenas un año después de que la isla fue proclamada nación, las fuerzas italianas tomaron acción. La Marina italiana tomó el control de la isla de las Rosas y poco después comenzaron a demolerla. El golpe final llegó cuando la dinamitaron, haciendo que la isla se hundiera en el mar. Pero más allá de su destrucción física, el legado de la isla perdura. Giorgio Rosa nunca perdió su espíritu rebelde y su proyecto sigue siendo una inspiración para quienes sueñan con escapar de las convenciones y crear algo completamente nuevo. L'idea dell'isola mi venne perché l'Italia è molto ristretta dentro ai vari Y aquí era lo que les comentaba: la idea de la isla me viene porque Italia en ese entonces era muy cerrada respecto a la iglesia y a temas religiosos. Pues él quiso crear esta nación independiente por
el contexto histórico que vivía Italia en ese entonces. No, o sea, creo que me gusta resaltar este punto porque siento que es como lo clave en la concepción o ejecución de este proyecto. alle varie parrocchie e le varie. Io invece sono sempre stato Y un él liberale era fin dalle nostre. È un'utopia perché la libertà non esiste nel mondo, è solo Ay, y esto es lo que me llevó a la pregunta que hacía. Lo cual es una utopía porque la libertad no existe en el mundo, solo si uno está muerto existe la posibilidad de ser se si libre. è forti, si è la Solo si uno está muerto existe la posibilidad era de ser stato libre. libero di Isola delle Rose e non eravamo più italiani, Ujú, beh certo, está lo era del... proprio fatta apposta per eliminare l'Italia, quindi siccome siamo tutti stati invasi parecchie volte e quindi uno dei tanti era Giorgio Rosa che invadeva l'Italia con l'Isola delle Rose e con due cittadini. Pero Ma aparte, el cinismo o el descaro con el que dice, así como Italia fue invadida muchísimas veces, se puede decir que la isla de las Rosas invadió Italia con dos ciudadanos de la isla de las... O sea, suena absurdo. Si uno lo piensa ahorita, pues es como un poco absurdo lo que pasó, pero pues qué huevos, ¿no? Del don. io presto vi saluto tutti quanti perché tanto ho già il mio posticino in Certosa, c'è la tomba di famiglia, quindi ho fatto il posto anche per mio figlio, sua figlia, per sua moglie e quindi il testamento l'ho già fatto, quindi io sono già tranquillo. Posso anche domani morire di infarto o di una qualche malattia strana. Tanto siamo destinati tutti a scomparire, quindi non c'è niente che mi possa, tanto anche se mi ricordano per 50, 60, 100 anni, 200 anni, non mi interessa niente. In confronto all'eternità, ammesso che sia eterna la Terra, non lo so, ma dice che prima o poi dovrebbe scoppiare, quindi è così un po' pazzo, è sempre stato Giorgio Rosa, se no poi non avrebbe fatto Eso l'Isola. es cierto, eso es cierto. O sea, necesitas un poco de locura para hacer lo que él hizo. Es el crear una isla desde cero con sus propios recursos, dos personas, porque aparte a mí me ha pasado que, por ejemplo, digo, ah, pues quiero hacer esto y me pongo a pensar de qué repercusiones tendría para mí o para mi familia o para, pues sí, o sea, qué pasaría si yo hiciera esto. Y en esa época, pues él solo estaba, él seguía el ideal de quiero crear una nación libre por todo lo que pasaba en Italia y pues sí se necesita un poco de locura para decir voy a crear una isla aquí con mis recursos en el mar. Por si lo quieren ver, aquí está, está en este canal que se llama JEA, Yuna Esperantistaro Argentina. Y pues fue lo mismo que me pasó a mí, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Quién vino, quién se vino para acá para saber cómo era la isla en la vida real después de ver la película de Netflix? Ahora, solo si uno está muerto existe la posibilidad de ser libre. ¿Realmente se puede ser libre? En mi opinión y haciendo o filosofando, haciendo filosofía amateur, yo creo que primero tienes que crear tu propia definición de libertad. Si suena como en el contexto en el que él quería ser libre, pues yo creo que al menos por poco tiempo lo consiguió, porque creó una nación independiente, tenía su propio idioma, tenía su propia bandera, eran dos ciudadanos ahí y ahí no aplicaban las leyes políticas y religiosas que en esa época así aplicaban en Italia. Entonces yo creo que en ese sentido, pues fue libre, aunque pues ya después, al crear tú tu propia nación, pues tienes que crear tú también tus propias reglas y leyes. Entonces, automáticamente eso te encierra en un lugar en donde pues eres libre en realidad,
sigue siendo libre en realidad. Y creo que ese es ahí donde está lo curioso. Yo creo que no se puede ser realmente libre a menos que crees tu definición de libertad y se esté cumpliendo tu definición de libertad. Si se está cumpliendo tu definición de libertad, yo creo que sí, entonces sí aplica que eres libre. Sí, de otra forma no, porque al vivir, a menos que te vayas a vivir al bosque y tu definición de libertad sea estar en el bosque conviviendo con la naturaleza, en donde te alejas completamente de la civilización, pues ahí está la cosa. Yo creo que depende de tu definición de libertad. Muchas gracias por verme, cuídense.